Esta mañana la palabra de Dios lleva como título Sumate al equipo de Jesús. Sumate al equipo de Jesús. Y dice como subtítulo, convirtiéndonos en discípulos de Jesucristo. Déjame decirte que existe una diferencia entre ser simpatizante y ser integrante de un equipo. El simpatizante es aquel que conoce el nombre de todos los jugadores. El simpatizante es aquel que conoce la historia del club desde que se comenzó, desde el año que se comenzó, en el lugar donde se comenzó. El simpatizante es aquel que conoce las formaciones de cada año de ese equipo. Conoce el nombre de los directores técnicos que pasaron por ese equipo. El simpatizante es alguien que incluso los fines de semana va a la cancha. Pero aún teniendo todo ese conocimiento, el simpatizante no es integrante del equipo. En la semana cuando hay que entrenar y el fin de semana cuando hay que jugar, juegan los integrantes. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser integrante del equipo. Cuando vemos una película o una novela pasa lo mismo. Podemos conocer y somos espectadores. Podemos conocer la trama de la película, la hemos visto tantas veces, algunas películas con mi esposa la hemos visto tantas veces que hasta sabemos la letra de determinada escena. Ahora él va a decir tal cosa, decimos. ¿No le pasó eso? A veces nos pasa eso. La hemos visto tantas veces a la película. Conocemos el nombre de los protagonistas, conocemos las escenas, conocemos el lugar, conocemos la historia, pero somos espectadores. Al momento de tener que hacer el esfuerzo de haber tenido que estudiar todo el guión de la película, nosotros no estuvimos. Al momento de haber tenido que hacer el esfuerzo de tener que grabar la película, y muchas veces una sola escena lleva tener que hacerla 10, 20, 50 veces para hacer una escena. Al momento de hacer ese esfuerzo, lo que la hicieron fueron los actores. Nosotros somos espectadores. Es diferente ser simpatizante a ser miembro del equipo. Es diferente ser espectador que a ser el protagonista de la película que elijamos ver. Y Dios en estos tiempos está llamando y nos está llamando a que seamos sus discípulos. No simplemente espectadores o simpatizantes. Dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos la palabra de Dios en Juan 8:31. Te decía que Dios quiere hacer discípulos. Y dice Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Yo pensé que decía simpatizante. Seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor en estos tiempos está buscando discípulos. ¿Y qué significa la palabra discípulo? Bueno, te voy a comentar algunos de los significados que encontré. En primer lugar, encontré que dice que un discípulo es un aprendiz acompañado de esfuerzo. Es decir, un discípulo es alguien que hace algo con esfuerzo. No dice alguien que simplemente conoce. Un aprendiz es una persona que hace algo. Un discípulo no solamente es alguien que aprende teóricamente, sino que es alguien que forma parte del proceso. De aquí que se considere al discípulo como imitador de su maestro. Es alguien que forma parte del proceso, es uno que hace, es uno que vive las enseñanzas del maestro. Eso es ser un discípulo. Y déjame decirte que nosotros hemos creído en el maestro de los maestros. Y somos llamados por Dios a ser discípulos del maestro. Somos llamados por Dios no a ser espectadores, sino a vivir las enseñanzas de ese maestro. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ese era un verdadero discípulo. Uno que vivía las enseñanzas del maestro.
Pero no solo que era un verdadero discípulo, sino que también, además de ser un verdadero discípulo, era un hacedor de discípulos. La cosa no terminaba ahí. Es decir, Dios nos está llamando a que nos transformemos en discípulos, pero también que seamos hacedores de discípulos, que podamos discipular a otros. Y en esa de ser verdadero discípulo, el apóstol Pablo llega a decirle a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Mirá lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está queriendo Dios en estos tiempos? Que nos transformemos en discípulos, pero que también nosotros podamos capacitar, enseñar y discipular a otros. Que nuestra vida pueda moldear la vida de otros. Primeramente, que nuestra vida se moldee a la imagen del Maestro. Pero después, en un segundo paso, que nuestra vida pueda ser usada para que otros también puedan transformarse en discípulos. Ahora, ¿cómo nos transformamos en discípulos? Teniendo en cuenta lo siguiente. La pregunta es ¿cómo nos transformamos en discípulos? Teniendo en cuenta lo siguiente. En tu bosquejo, en el primer punto, anota lo siguiente. Anota que nos transformaremos en discípulos siendo la clase de persona que Dios utiliza. Siendo la clase de persona que Dios utiliza. Y vamos a leer juntos Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice la palabra de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús miró a Pedro, le dijo, tú eres hijo de Jonás. Le dio un trato individual. Ahora, cuando Jesús vio a Pedro, Jesús no estaba viendo lo que era Pedro. Déjame decirte que Jesús estaba viendo lo que Él podía hacer con Pedro. Independientemente de lo que era Pedro. Y todos sabemos lo que era Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era el primero en hablar, Pedro era violento. ¿Se acuerdan cuando sacan un momento la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote? Todo eso era Pedro. Y sin embargo le dijo, tú eres Pedro. Hoy en esta mañana nos está diciendo, tú eres María, tú eres Ricardo, tú eres Juan, tú eres Marcela, tú eres Mario, tú eres el nombre que seas. Pero no nos está viendo como nosotros somos, sino que nos está viendo como lo que Él puede llegar a ser con nuestra vida. Y si Él pudo cambiar y transformar y hacer un verdadero discípulo de la vida de Pedro, ¿por qué no va a poder hacerlo con nuestras vidas? Si Él pudo hacer un verdadero discípulo con la vida del apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino. Él estaba presente en el momento en que matan a Esteban. Y él iba camino a Damasco llevando amenazas de muerte y cartas para poder matar a los cristianos. Entonces, qué hermosa noticia saber que Dios nos ve. Y Él sabe cómo somos. Él ve y sabe que somos imperfectos. Él ve y sabe que tenemos debilidades. Él nos ve y sabe que nos falta un montón de cosas. Pero Él ve lo que Él puede hacer con tu vida. Y no lo va a hacer con tu capacidad. Lo va a hacer con su poder obrando en tu vida. Y lo va a poder hacer en la medida que por fe nosotros lo dejemos a Él obrar. Si nosotros creemos que su poder puede cambiarnos,
Que su poder pueda hacer que nuestro mal carácter se transforme en un carácter más tolerable. Que su poder pueda hacer que en nuestras tentaciones podamos vencer. Que en su poder pueda hacer que en toda prueba podamos salir victoriosos. Si nosotros tenemos fe en su poder, Él va a poder hacerlo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque lo hizo con Pablo, porque lo hizo con Pedro y porque lo hizo con millones y millones de cristianos, de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la iglesia se animaron a creer y a confiar en Dios. Se animaron a creer que Él podía cambiarlos. Él puede hacer con nuestras vidas o puede hacer de nosotros ese hombre y esa mujer, ese discípulo en el cual Él quiere que podamos convertirnos. Ahora, la pregunta es que para poder ser discípulo nos preguntábamos que tenemos que ser la clase de persona que Dios utiliza. ¿Y cuál es la clase de persona que Dios utiliza? Dios utiliza a todos. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Él utiliza a todos. Todos estamos habilitados para ser sus discípulos y ser usados por el Señor. Todos, no importa la edad que tengamos, no importa la condición en la que estemos, no importa si conocemos o no conocemos. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés cuando Pedro se levantó y dio un discurso? Vinieron los principales de la sinagoga y dijeron, ¿quiénes son estos? Son del vulgo y sin letra. No tenían estudios. Y Dios lo usó a Pedro. Dios usó a Pedro para dar un discurso en donde en ese día se convirtieron, dice la palabra de Dios, 3.000 personas. Dios utiliza a todos. No tenemos excusa. No podemos decir yo no sé, yo no estudié. Pedro no había estudiado. Y sin embargo el Espíritu Santo que habitaba en él y que habita en nosotros les dio la palabra. Y él predicó con autoridad y con poder de los cielos. Y las almas se convirtieron. Dios utiliza a todos. No tenemos excusa. Él puede utilizar tu vida en el lugar en donde estés, en el lugar en donde te encuentres, en el medio en el que te muevas. Dios va a usar tu vida. Va a usar tu vida. Y Él la usa cuando nos dejamos usar por Él. Cuando creemos en Él. Cuando sabemos que lo que decimos y hacemos es por su poder. Segundo punto en tu bosquejo. Dice, Dios está buscando para poder ser verdaderos discípulos. Dice, anota ahí, Dios está buscando personas fieles. Dios está buscando personas fieles. Y Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchas personas viven halagándose a sí mismos, confiando en sus méritos, en sus logros, en su forma de ser. Pero un hombre de verdad es aquel hombre que es fiel a Dios. Un hombre de verdad, una mujer de verdad, es aquella persona que pone a Dios en primer lugar en su vida. El que no es egoísta, el que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Y vamos a ver algunas de las características que tiene que tener una persona que es fiel. En el punto A de tu bosquejo, anota lo siguiente. Una persona fiel, un discípulo verdadero, un discípulo del Señor, alguien que se transformó en un discípulo, es una persona cuyos sus objetivos es el mismo que el de Dios. Su objetivo es el mismo que el de Dios. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros o cuando nuestra vida, si queremos ser fiel, tenemos que calibrar nuestros objetivos con los objetivos de Dios. No tenemos que pensar en las cosas pasajeras,
tenemos que tener una mirada hacia lo eterno. Esto que voy a hacer hoy en mi vida, esta decisión que voy a tomar hoy, ¿qué repercusión va a tener el día de mañana? ¿Qué repercusión va a tener? ¿Qué consecuencia me va a traer a largo plazo? Eso es tener una vida cuyos objetivos, cuando mis objetivos están en la misma línea que los objetivos de Dios. Cuando busco que Dios me revele cuáles son los planes y los propósitos para mi vida. Entonces mis decisiones van a ser en función de los planes y de los propósitos de Dios. Cuando nosotros decidimos por nosotros mismos, cuando nos apuramos, cuando nos adelantamos a Dios, sufrimos las consecuencias. Cuando no le pedimos la guía a Dios, cuando nuestros objetivos pueden ser muy nobles, pueden ser muy verdaderos, pueden ser muy buenos, pero si no están alineados con la voluntad de Dios, siempre nos traerán consecuencias negativas a nuestra vida. Entonces, un discípulo es una persona fiel, pero es una persona cuyos objetivos están y son los mismos objetivos de Dios. En el punto B, una persona fiel es la que está dispuesta a pagar el precio para cumplir la voluntad de Dios. Una persona fiel es aquella que está dispuesta a pagar el precio para cumplir la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Pablo le aconseja a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Es uno que está dispuesto a negarse a sí mismo. Una persona fiel es uno que está dispuesto a pagar el precio. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que se acercó a Jesucristo? ¿Se acuerdan que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Y Jesucristo qué le contestó? Jesucristo le dijo: ve, vende todo y sígueme. Era tan grande el amor que él tenía por el dinero que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Se fue entristecido. Dios no estaba en primer lugar en su corazón. Cuando Dios no está en primer lugar en nuestro corazón, entonces nos costará mucho pagar el precio. Pero un discípulo verdadero, un discípulo verdadero que tiene como característica en su vida ser fiel a Dios, tiene que estar dispuesto a pagar el precio, a poner a Dios en primer lugar. Y déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Hay algo entre vos y Dios que te esté impidiendo ser un discípulo verdadero? ¿Hay algo en tu corazón que te está frenando? ¿Hay algo en tu corazón que no te deja rendir completamente tu vida a Cristo? ¿Hay algo en tu corazón que todavía no lograste o no pusiste bajo el control de Dios? Déjame decirte que esta mañana es una mañana de renuncia. Si hay algo en tu corazón, en esta mañana, podés renunciar a eso para que Cristo esté primero. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana quiero renunciar, y ahí en tu mente, vos solo, en tu trato con el Señor, lo que el Señor te esté hablando, lo que el Señor te esté mostrando en esta mañana, lo que el Señor te esté revelando como algo que vos sabes perfectamente que es tu ídolo. En esta mañana, Señor, renuncio a este ídolo. Repetí conmigo. Señor, en esta mañana he renunciado a mi ídolo y me dispongo a poner toda mi vida bajo tu control.
Gracias, Jesús. Cuando renunciamos a nuestros ídolos, le estamos dando señal a nuestro Dios de que sí estamos dispuestos a pagar el precio de ser su discípulo. De que sí estamos dispuestos a que Él sea verdaderamente el Rey y Señor de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Y muchas veces esos ídolos son los que nos impiden alcanzar la bendición de Dios. Muchas veces esos ídolos son los que nos impiden vivir la vida abundante que Jesucristo nos ofrece y que realmente hay y que es verdadera en Él. Pero esos ídolos nos apartan de esa bendición y nos apartan de que la mano poderosa de Dios pueda manifestarse plenamente en nosotros, en nuestra familia y en nuestro hogar. Tenemos que poder decir: ya no vivo yo, como el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. En tercer lugar, la tercera característica de una persona fiel, dice que tiene amor por la palabra de Dios. Si hemos de transformarnos en verdaderos discípulos de Dios, un verdadero discípulo de Dios tiene amor por la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Esta palabra tiene mayor peso, mayor significatividad cuando entendemos el contexto en que Jeremías dice esta palabra. En ese momento, el pueblo de Israel estaba por ser, el pueblo de Judá estaba por ser juzgada por Dios por causa de sus pecados. Y aunque había una expectativa de juicio, aunque Jeremías estaba viviendo un momento de dificultad, de angustia, de desesperación, ¿qué es lo que fue que lo sostuvo, que lo mantuvo en pie? ¿Qué fue lo que lo animó en su momento difícil? La palabra de Dios. Cuando él comió la palabra de Dios, todas las angustias, todas las desesperaciones, todos los temores, todas las dificultades desaparecieron y él sintió gozo y sintió alegría en su vida. No es que los juicios no iban a ser derramados, los juicios vinieron igual sobre Judá, pero fue la palabra de Dios la que le ayudó al profeta Jeremías a atravesar esa dificultad tan grande. Y va a ser la palabra de Dios la que nos va a ayudar a atravesar cualquier circunstancia que tengamos que vivir. La misma palabra de Dios. Tener amor por la palabra de Dios hace, tener hambre insaciable por la palabra de Dios hace que no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, no importa la dificultad que estemos pasando, la misma palabra nos dará gozo, nos dará ánimo, nos fortalecerá, aumentará nuestra fe. Ahora, la pregunta es, ¿con qué frecuencia nos solemos alimentar de la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia leemos la Biblia? Porque si somos verdaderos discípulos y somos imitadores de Jeremías, dice que él comió la palabra de Dios, que él se alimentó de la palabra de Dios. En la semana, ¿cuánto tiempo le dedicas para leer la palabra de Dios? No me contestes. Si somos discípulos y Dios quiere que seamos verdaderos discípulos, tenemos que priorizar la lectura y el estudio de la palabra de Dios en nuestra vida, porque eso nos fortalecerá, nos dará ánimo y nos dará fe. En cuarto lugar, en el punto D de tu bosquejo, anotá ahí que un verdadero discípulo, una persona que es fiel, manifiesta amor por las personas. Un verdadero discípulo manifiesta amor por las personas. Juan capítulo 4 versículos 10 vamos a leer.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿De quién está hablando? Está hablando de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la historia? El verdadero discípulo tiene amor hacia las personas. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Si un judío tenía que pasar hacia el norte de Samaria, rodeaba toda la tierra, pero no pisaba suelo samaritano. Cruzaba el Jordán hacia el este, caminaba paralelo a Samaria, volvía a cruzar el Jordán para no pisar el suelo de Samaria. No se trataba, no tenían trato los judíos con los samaritanos. Pero Jesucristo vio venir una mujer samaritana y trató con ella. Ese es nuestro Dios. No hace distinción de raza, de sexo. Era una mujer, otra condición para no tener ese encuentro, porque hombres con mujeres no se hablaban públicamente. Jesucristo rompió con todas las reglas. Trató con una samaritana, trató con la mujer por su amor hacia las personas. Nuestro Dios es un Dios que no discrimina a nadie y que nos ama a todos y que quiere llevar. Y supo ver, en ese amor por los demás tenemos que aprender a ver la necesidad de los otros. Jesús tenía necesidad de agua, pero ella tenía necesidad de salvación. Y Jesucristo estuvo ahí para poder ver esa necesidad y responder a esa necesidad. En el camino del Señor ingresamos aceptando a Jesucristo. En segundo lugar, continuamos rindiéndonos a Él. Y en tercer lugar, como verdaderos discípulos, pensamos en vivir una vida para Él, es decir, servicio. Servir y pensar y en amar a los demás, porque necesitan, de la misma manera que nosotros necesitábamos un día a este Salvador. El quinto punto de tu bosquejo: un verdadero discípulo, alguien que es fiel, aprende a disciplinar su vida. Aprende a disciplinar su vida. Y vamos a leer Primera de Corintios, está ahí en tu bosquejo, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, desaprobado, dice en algunas otras versiones. ¿Sí? Yo creo que lo peor que nos pudiera llegar a pasar en nuestra vida cristiana es llegar al final de la carrera y estar frente al Señor y que Él nos diga: déjame mostrarte lo que pude haber hecho con vos si tan solo me hubieras creído. Que el Señor nos diga: déjame mostrarte lo que pude haber hecho con tu vida si tan solo te hubieses transformado en un verdadero discípulo. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese sido simplemente un simpatizante? Un espectador. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese sido un simpatizante?
Dios no los hubiese podido usar de la manera en que los usó. Usted podrá decirme en esta mañana, bueno, pero Dios tiene poder. Si no lo hubiese usado a Pedro o a Pablo, hubiese usado a otros. Sí, seguro. Seguro que hubiese podido usar a otro. Pero te puedo asegurar que tanto Pedro como Pablo se hubiesen perdido su galardón en los cielos. ¿Qué pasaría si el día de mañana, cuando estemos nosotros en la presencia de Dios y Dios muestre nuestra vida como una película y nosotros a ese momento no fuimos ese discípulo verdadero que Dios quiere que seamos? ¿De cuántas bendiciones estaríamos privando a otras personas por negarnos a ser usados por el Señor? Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar mi vida de la misma manera o aún mayor que lo que lo usó con Pedro, con Pablo y con tantos hombres. Pero nosotros tenemos que creer que Él puede hacerlo. Tenemos que salir de la cueva, tenemos que dejar de escondernos, tenemos que dejar de poner excusas. Tenemos que dejar de decir, no, yo a esta edad, yo no sé, yo no puedo. No se trata de yo, se trata de nosotros, se trata de Él. Él puede hacerlo. Él puede usarte. Él quiere usarte en este 2019. Él quiere que te sumes al equipo de Jesús. Él quiere que nos transformemos en verdaderos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas almas esperando ser bendecidas por tu servicio y por tu conversión al Señor, por convertirte en un verdadero discípulo. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos para decirle al Señor, heme aquí? ¿Cuál es la persona que Dios usa? A todos. A todos. Dios usa a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios usa a todos. Capacitados o no capacitados. Dios usa a todos. Solo tenemos que creerle al Señor. Es hora de preguntarnos, es hora de comenzar a preguntarnos, ¿dónde están nuestros Timoteos? Si hemos de transformarnos en verdaderos discípulos del Señor, es hora de que comencemos a preguntarnos, ¿dónde están nuestros Timoteos? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que estamos discipulando? Porque no solamente quiere que nos transformemos en verdaderos discípulos, sino que quiere también que nos transformemos en discipuladores, en que le podamos transmitir a otros hombres y a otras mujeres lo que Él nos ha enseñado en nuestras vidas, lo que Él nos ha transmitido. Él en esta mañana te está llamando a ser protagonista de su historia. El libro de los Hechos no se terminó de escribir. El libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de los Hechos de la Iglesia se sigue escribiendo. Y Dios te está llamando y me está llamando a ser protagonista de esos hechos donde Él va a manifestar su gloria, su poder y seguirá obrando. Simplemente necesita de hombres que estén dispuestos a derribar los ídolos de su corazón, a rendirse ante Él, a permitir que Él sea el Señor y a decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí. Acá estoy para ser usado por ti. Acá estoy para ser un verdadero discípulo. Acá estoy para ser el protagonista de tu historia. Y para ser también protagonista de los hechos de la iglesia del Señor, que sigue avanzando y sigue creciendo y sigue manifestando su poder en esta tierra. Yo te pido que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque Él en su amor infinito, en su misericordia, en su bondad, una vez más nos da una nueva oportunidad. Este año recién comienza.
Es el primer domingo de este año. Y el Señor nos larga este desafío. El Señor nos desafía a ser protagonistas de la historia. El Señor nos desafía a ser protagonistas de la historia de la iglesia. Pero déjame decirte que esto solo puede hacerse con su ayuda y en su poder. Creemos que podemos ser protagonistas, no porque haya algo en nosotros, sino porque Él lo va a hacer en nosotros. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero contamos con su poder. El que venció está en nuestro corazón. El que venció está en nuestro corazón. Y Él nos va a dar la victoria. Como hijos de Dios estamos condenados a vencer. Estamos condenados a vivir de victoria en victoria, pero no por nuestros méritos. Porque el que venció en la muerte, el que venció al diablo, el que resucitó al tercer día, está en nuestro corazón. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que estamos confiados en que podemos ser sus protagonistas. Porque contamos con su ayuda, porque contamos con su poder y porque contamos por sobre todas las cosas con su victoria. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este precioso desafío que en este primer domingo de este año 2019 lanzas a tu iglesia. Señor, he aquí hombres y mujeres, siervos tuyos, que están dispuestos a ser cambiados y transformados por tu poder, que están dispuestos a convertirse en verdaderos discípulos tuyos, Señor, para discipular y alcanzar a otras personas. Hombres y mujeres que en esta mañana renuncian a ser simplemente espectadores, renuncian a ser simplemente simpatizantes del reino de Dios para pasar a ser protagonistas de este bendito y glorioso reino que es de victoria en victoria y de poder en poder, Señor. Que esa victoria y ese poder se manifieste plenamente en nuestras vidas cada día. Que esa victoria y ese poder se manifieste plenamente en nuestros hogares. Que esa victoria y ese poder se manifieste en esta iglesia, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.